Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. El puerto de Bonanza se mecía al vaivén constante y errático de las olas. Aquella mañana lluviosa de invierno, con un frío que helaba la sangre y un viento que arremolinaba los corazones, me acerqué de melancólicas formas al coqueto puerto sanluqueño. La única pretensión, recordar viejos tiempos. De la mano de mi hija, contemplamos la flota atracada, pues era festivo y ésta no había salido a faenar. Aquel bosque de mástiles, cabos y banderas ondeaban libremente a la galerna que reinaba desde primeras horas de la mañana. Mis sentidos se afilaron como cuchillo de carnicero y aspiré aquel combo de olores, llenando mis pulmones de brea y de sal, de tierra mojada y de pescado seco entre las redes. Los recuerdos afloraron, pues este que os habla disfrutó de una infancia llena de recuerdos saltando de barco en barco, mientras buscábamos el sitio adecuado donde echar las cañas. Aquella estampa había variado poco. Ahora, encorsetado en esta vida moderna, con los grilletes de las responsabilidades resonando cada mañana, aquella afición se había perdido. Pero no la pasión. No. Los recuerdos estaban vivos, solo necesitaron un pequeño impulso para que colorearan aquella mañana gris. Desde la reja hacia las salinas, la estampa era una vieja postal de Doménech. Aquel fangal, cortante y fatigado, seguía siendo la tumba de antiguos barcos, mientras a ras de suelo aquellos esqueletos de otro tiempo seguían peleando por no morir definitivamente. Sus cuadernas desnudas y la pobredumbre de sus tablas
eran la viva estampa de la melancolía más marinera que jamás se haya visto. Era un canto ahogado de otro tiempo, de otras vidas. En la lontananza, la vieja draga expiraba sus días vomitando mareas interminables. Definitivamente el tiempo se había parado. Mi pequeña y yo mirábamos extasiado aquel cementerio semiacuático de viejos anclotes, de cabos y laberintos de redes de apagados colores que vegetaban en una especie de sopa aceitosa. La vieja decadencia tiene su encanto, pensé, mientras miraba una destartalada gabina de un barco con el nombre aún visible. Otro tiempo, otras historias, sí, viejas historias de marineros. Salí satisfecho de aquella visita, y cuando las cadenas del día a día me vuelvan a paralizar, sacaré tiempo para volver al puerto de Bonanza con mi pequeña, para que cada uno de nosotros, a nuestro modo y forma, vuelvan a renacer con antiguas historias. Sí, antiguas historias de marineros. Buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos nuevamente a Café de Levante. Y nos encontramos en el corazón bodeguero de Sanlúcar, desde Bodegas Argüeso, donde vamos a hablar de historia y de arqueología. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Juan Manuel Piñero. Juanma, gracias por acercarte nuevamente a este rinconcito de cultura y muchísima, enhorabuena por tus trabajos recientes. Gracias a ti, Rafael. El honor es mío por haberme invitado y se puede decir esta cursilería de que estamos en un marco incomparable, ¿no? Los espectadores no lo pueden oler, pero aquí se respira algo más que historia. Y además estas bodegas, ¿verdad?, tan antiguas, tan ensoleradas, ¿no?, que forman parte del crisol, del ideario colectivo del sanluqueño. Sí, y además los espectadores que sí lo sabrán, algunos compañeros historiadores y demás, el proceso que sufrieron las bodegas, el proceso que sufrieron los conventos y monasterios en Sanlúcar en torno al siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal y demás, que muchos de aquellos claustros, muchos de aquellos conventos y monasterios acabaron convirtiéndose en bodegas, en lo que hoy son bodegas, y efectivamente aquí nos encontramos en una bodega, pero que había sido anteriormente el claustro del monasterio. Yo cuando, desde aquí, desde Café de Levante, que hemos tocado mucho el tema de la vinatería y hemos estado hablando con diferentes estudiosos de la materia, siempre tenemos un punto de encuentro todos, que es que hay rincones de Jerez, del puerto, de Sanlúcar de Barrameda, que no ha pasado el tiempo, que el tiempo se ha detenido para siempre, ¿no? Yo creo que si te vistes de épocas y apareces por allí con una carroza, con una calesa, parece que estar en 1850 definitivamente. O sea, que eso es algo que realmente, para ti, que eres amante de la historia y de la arqueología, debe de ser también algo fascinante, ¿no?, tener esa burbuja del tiempo encapsulada. Sí, a mí lo que me fascina son los recuerdos que a mí me traen de niño, el pasear por entornos como este. Realmente, cuando yo era pequeño sí que pasaba por entornos cercanos a bodegas, y yo recuerdo el olor que desprendía. A mosto, ¿verdad? A mosto, a humedad, o sea, una mezcla de humedad. Yo recuerdo que siempre me paraba en las ventanas y mi madre me tiraba del brazo como venga, vamos, pero a mí ese olor se me ha quedado impregnado en mi memoria. Sí, es verdad. O sea, yo al entrar aquí lo primero que he recordado ha sido mi niñez. Ha sido algo maravilloso. Tal vez eso se esté un poco perdiendo. Yo sé que los niños de hoy en día no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros cuando empezamos a crecer allá a principios de los años 80, que sí que existían muchísimas más bodegas. Vamos a recordar aquí cada una de las bodegas que se han ido perdiendo en Sanlúcar, porque sería algo bastante triste, realmente, duele ver cómo se ha ido perdiendo una cantidad de edificios bodegueros. Pero sé que la suerte que nosotros tuvimos, Rafa, de lo que estabas hablando, de eso del recuerdo que nos trae y demás, eso ellos yo creo que no van a recordar la Sanlúcar que nosotros tenemos en nuestra memoria. Claro, y la de nuestros abuelos también. Claro, la de nuestros abuelos, a consecuencia de los olores que se respiraban por muchas calles de Sanlúcar. Y estamos hablando de hace 40 años, que no somos tan mayores, Rafa. Tan dinosaurios. No somos tan... Amigo Juanma, uno de tus últimos trabajos, de tus intervenciones que ha salido a la palestra, ha sido ese trabajo en la Fuente Vieja.
Antes de entrar de pleno en ese estudio, en ese trabajo, me gustaría que nos situaras cronológicamente y un poquito históricamente en qué ha significado y qué es la Fuente Vieja. La Fuente Vieja realmente es un espacio extramuros de la ciudad, cuando en el siglo, o sea, cuando se conforma todo lo que es el recinto amurallado de San Lucas, allá por el siglo XIV. A partir de cierta época, sobre todo del siglo XV y del siglo XVI, se empiezan a crear varios arrabales en la ciudad. El arrabal de la Ribera, que sí es el que, digamos que es el más conocido, que es el que se extiende por la zona baja de la ciudad. Y aparte existieron otros arrabales, como el arrabal de la Puerta de Jerez y el arrabal de la Puerta de Sevilla. Yo mantengo mis dudas de si eso fue un arrabal o no, porque no hay como una consolidación realmente de arrabal. Es un barrio, el barrio de San Blas, pero es a partir del siglo XVII. Y el arrabal de la Fuente, que empieza a configurarse en el siglo XVI, se empieza a configurar en el siglo XVI a raíz de la existencia de la propia fuente. O sea, la primera fuente que tuvo San Lucas, la primera fuente pública, que llegó a abastecer a la ciudad en esos primeros momentos. Entonces, en torno a esa fuente se fueron creando algún tipo de asentamiento, de primeras casas, y estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Este es el contexto histórico de ese entorno, del entorno de la Fuente Vieja. El caso es que con el paso del tiempo, sobre todo a partir del siglo XX, la fuente se fue como ocultando de alguna forma y solo nos llegaba la toponimia. Sabíamos que aquello era la Plaza de la Fuente Vieja, pero no sabíamos realmente dónde estaba la Fuente Vieja, ni siquiera sabíamos antes de empezar la actividad arqueológica que allí iba a aparecer la Fuente Vieja. Era algo que dábamos por perdido. Es un poco el contexto histórico. Ajá, porque te iba a preguntar cómo se descubre, cómo vuelve a renacer la fuente, cómo fue ese descubrimiento. A ver, todo parte de que ahí hay un proyecto de remodelación de espacios públicos, en concreto hacer un poco más acondicionado ese espacio, crearle un nuevo acerado, reconducir un poco el tráfico. Y al encontrarse en una zona catalogada dentro del PEGOU como de posible afección arqueológica y demás, pues desde la Delegación de Cultura, desde aquí, desde el Ayuntamiento y demás, pues se hace un tipo de cautela, que es la cautela del control arqueológico de movimientos de tierra, ¿vale? Pero eso era solo para controlar lo que eran las zanjas y controlar las arquetas. En ningún momento se preveía que iba a salir todo lo que luego salió. Claro. Entonces, ese es, digamos, el contexto en el que aparece, en el que se crea todo esto. La obra, en principio, no contemplaba más allá que el control de las zanjas y de las arquetas y nada más. Entonces, hay un momento en el que, en ese control de zanja y de arqueta, que es una cosa que realmente no se preveía nada, pues empezamos a ver que están saliendo muchísimos elementos estructurales, entre ellos la Fuente Vieja y entre ellos la torre que luego también tuvimos la oportunidad de picar. La Fuente Vieja, había algunos vecinos que sí llegaban y te decían que su abuelo o su abuela recordaba que allí había una fuente, pero había una confusión porque en el 1915, si no recuerdo mal, se había creado una fuente en el centro de la plaza, cuando la plaza estaba construida con losas de tarifa y con unas moreras. Todo el mundo te hablaba de, sí, las moreras, que sí, esa fuente. Entonces había una confusión entre si esa era la Fuente Vieja o lo que luego apareció, que con el tiempo vimos que sí, que realmente era la Fuente Vieja. Porque, claro, tienes un trato directo, ¿no? En tu trabajo de campo tienes un trato directo con la ciudadanía, con la sociedad civil. Me gustaría que me comentases cómo ha sido para esas personas mayores volver a ver esa fuente de su niñez y la de sus padres y de sus antepasados otra vez a la vista. Es cierto que la mayoría de las personas mayores que se acercaban allí a la plaza
habían vivido la fuente desde su niñez. Muchos ni siquiera la habían visto o no la recordaban, claro. pero su padre o su abuelo sí que se la habían recordado. Estamos hablando de una generación que nace en los años 40 o los años 30, y sus abuelos, pues a finales del 19 o principios del 20, pues le hablaban de que ahí había una fuente, efectivamente una fuente que se usaba en aquellos momentos para lavar, básicamente. Entonces muchos te hablaban de que ellos recordaban la fuente. Entonces cuando nosotros fuimos cada vez quitando las capas de cal que tenía, fueron apareciendo el arco, fue apareciendo diferentes elementos estructurales, allí se acercaban personas que realmente se emocionaban, claro. decían que por fin habían visto la fuente que le había hablado su abuelo, ¿no? Claro. Y también es gracioso porque, por suerte, Sanlúcar de Barrameda ha sido siempre una ciudad marinera, bodeguera, y ha sido siempre muy pintoresca a la hora de ser fotografiada, ¿no? Por ejemplo, Domenech, con sus famosas postales, hizo un recorrido espléndido por la Sanlúcar monumental y por la Sanlúcar civil de aquella época, fotografías y postales desde 1909, pero en cambio esa zona no quedó fotografiada, ¿verdad? Esa zona... quedó fotografiado el arco de Rota, el arquillo sí. de Rota, pero no quizás la fuente, o otra fuente que había, o un pilón, no sé exactamente, en el Pozo Amarguillo. Sí, la foto de la que hace referencia, que bien sabe Rafael, la de 1910, luego nosotros nos hemos empeñado en rastrear y buscar si existiera algún tipo de fotografía de la época, porque también es extraño que nadie a principios del siglo XX o en los primeros años años 1920, 1930, nadie llegara a fotografía. Sí existe una fotografía que se ve la plaza y se ve varias personas y justo detrás se intuye un poco el arco, ¿no? Pero claro, no es una fotografía explícita de la fuente, ¿no? Entonces, a nivel gráfico no existe nada, ¿no? Nosotros al menos no hemos dado con ninguna fotografía, ni siquiera grabado. La única información gráfica que sí tenemos es la del plano de 1725, el plano anónimo que se conserva en el Instituto, no recuerdo bien el nombre, cartográfico del Ejército, geográfico del Ejército, que en ese plano sí se ve una descripción mínima de la fuente, dónde estaba situada y el entorno que tenía la fuente. Esa ha sido la única referencia gráfica, histórica, evidentemente, que tenemos de la fuente. Juanma, en las séptimas jornadas de arqueología que se celebraron hace pocas semanas en el Palacio de Medina Sidonia, donde diste una ponencia hablando precisamente de este tema, yo lo consideré como un experimento sociológico muy interesante, ¿no? Cuando hablabas de ese trato que habías tenido a pie de campo con la ciudadanía y como tú habías visto, como la misma ciudadanía se acercaba, prestaban interés, pero al principio había como un desánimo, una desilusión, era como un desoptimismo total y habían ido cambiando paulatinamente mientras el monumento, mientras la fuente iba cobrando forma, iba cobrando color, iba cobrando su vida tal como era antiguamente, ¿no? Porque yo lo entiendo como un experimento sociológico, no sé tú, pero ¿por qué haces esa exploración? Es un experimento sociológico, pero no es un experimento que yo haya ni siquiera pensado. Indirectamente, a través de Manolo Parodi, que uno de los días que estuvo allí de visita, y él mismo se dio cuenta de que realmente la plaza, al estar abierta, a ser un espacio que seguía funcionando, entonces generaba pues que todo el mundo estaba viendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces se acercaban muchísimas personas a preguntar y demás. Entonces Manolo fue el que me dijo, sería muy interesante hacer algún tipo de visión a nivel sociológico de lo que está ocurriendo aquí. Yo lo vi súper acertado porque realmente es que llevaba ya mucho tiempo dialogando muchísimo con las personas. Lo explicaba en la jornada. Nosotros los arqueólogos solemos trabajar, sobre todo en arqueología urbana, solemos trabajar en parcelas cerradas, con sus vallas y demás. Entonces, digamos que nadie te molesta, por así decirlo.
o nadie interfiere en tu trabajo, nadie te pregunta, porque todo queda un poco cerrado. Aquello era un espacio abierto que tenía que seguir funcionando, entonces por allí pasaba todo el mundo, y claro, todo el mundo se paraba a preguntar. Entonces, a raíz de tantísimas preguntas, me di cuenta de que tenía muchísima información de lo que las personas, de lo que la sociedad o un sector de la sociedad sanluqueña estaba pensando sobre lo que estábamos haciendo. Claro. Entonces me monté un discurso para aquella jornada de arqueología de las que habla, que efectivamente en un primer momento hay una especie de escepticismo, porque la figura del arqueólogo o la arqueología aquí en Sanlúcar, por desgracia, no está a la orden del día. Ver un arqueólogo en Sanlúcar es casi una rareza. Es triste, pero es que es así, es que no hay actividades arqueológicas. Cuando una asociación a la que yo pertenezco, que es ASPA, saca todos los años, a través de la Delegación de Cultura, que sí que le pasa un listado de todas las actividades arqueológicas que se hacen en la provincia, en cada uno de los municipios de la provincia, Sanlúcar no tiene ninguna actividad o tiene una, mientras que otros municipios como Jerez, El Puerto, no sé, Chipiona, todos tienen varias actividades arqueológicas. Aquí no, y eso ha sido algo que desde muchísimos años atrás ha existido, esa ausencia de actividades arqueológicas. Por tanto, cuando una persona se acerca a una actividad arqueológica aquí en Sanlúcar, es que le parece algo extrañísimo. Sí, ya despierta curiosidad por su falta. Claro. Y sobre todo, lo que pasa, Rafa, es que había un desánimo o un escepticismo porque creo que aquí se ha habido una costumbre a ir perdiéndose muchísimas cosas a nivel histórico, a nivel patrimonial, a nivel monumental. O sea, allí pasaban la mayoría y decían, esto no vale, esto lo van a tapar, esto se va a destruir. Sí, que había un cierto pesimismo ya de antesala, ¿no? Sí, eso yo me daba cuenta de que yo decía, claro, esto es porque aquí es que no hay tradición de arqueología, claro. Pero no es una cuestión de que tenga que haber tradición o no tradición, es una cuestión de que hay una ley que se tiene que cumplir. Claro. Pues Sanlúcar, conjunto, y como tú sabes, es conjunto histórico artístico desde el año 73, ¿vale? Sí, es del año 73. Aquí se deberían de haber hecho muchísimas más cosas de las que se han hecho. Claro. Evidentemente. Juanma, ¿tú crees que la memoria colectiva de una ciudadanía, de un pueblo, es fácilmente olvidadiza? Sí, si esa memoria o esa memoria colectiva no se trabaja. La memoria hay que trabajarla también. Si la memoria no, de algún modo no se tiene presente, evidentemente las generaciones van creciendo sin ese nexo hacia esa memoria. Entonces, si es olvidadiza, evidentemente hay que trabajarla. Sanlúcar aboga mucho por su patrimonio, aboga mucho por su monumento, pero realmente te das cuenta de que no hay una estructura a nivel local, una estructura firme, una estructura que contemple la figura de un arqueólogo, de un historiador del arte, de varios profesionales, una estructura fija que ayude a crear un modelo de ciudad de verdad de patrimonio, no patrimonio de una forma casi arrojadiza. O sea, el patrimonio hay que separarlo de la política, es mi humilde opinión en este sentido, pero es que no se puede estar, patrimonio y política no pueden estar unidos. Además, yo tengo la sensación de que es un mal endémico en muchísimas ciudades de esta Baja Andalucía, ¿no? Ha pasado lo mismo, por ejemplo, en el puerto de Santa María, que también era una ciudad con importante tradición marinera, de cargadores a India, de comercio indiano, de palacetes, de tal, que han ido desapareciendo. Y, por ejemplo, en Jerez, que era una ciudad propiamente conventual y propiamente bodeguera, también ha pasado mucho. O sea, que parece que es un mal endémico que está establecido, ¿no? Y cada cierto tiempo aflora y arrasa, digamos que como lo que puede. Sí, vamos, no es algo exclusivo de Sanlúcar. A mí Sanlúcar me parece que es un poco paradigmático en ese sentido. O
sea, no es posible que una ciudad con un patrimonio como el que tiene Sanlúcar, hasta el día de hoy, realmente no se ha hecho nada serio por él. Claro. No se ha hecho nada serio por el patrimonio de Sanlúcar. Y a la vista está de que siguen existiendo obras, o sea, tú sigues paseando por la ciudad y ves como la ciudad sigue perforando para acometidas de tubería, para acometidas de canalizaciones, y tú ves que que no existe un arqueólogo. Es cierto que esto no es único aquí en Sanlúcar. Como bien dice, pasa en el puerto, sobre todo el caso del puerto sí que lo conozco bien, y por eso la asociación Betilo, que está funcionando desde hace poquitos años, pero funcionando muy bien, ha tomado la rienda en ese sentido, de decir, somos la ciudadanía la que tenemos que empezar a promover un poco la salvaguarda de nuestro patrimonio. Bueno, pues Juanma, vamos a pasar unos momentitos a publicidad y seguimos hablando de estos temas y algunos más. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de arqueología, de historia, de patrimonio con Juan Manuel Piñero. Juanma, eres licenciado en Historia por la Universidad de Granada o en la Universidad de Granada. Me gustaría preguntarte qué alegrías y qué desengaños te ha dado la profesión de arqueólogo. Vaya preguntita, Rafa. Yo me considero bastante afortunado de hacer lo que hago. Lo hago desde que era niño. Realmente yo quería ser arqueólogo. Entonces, para mí es una especie de privilegio trabajar de arqueólogo y ejercer de arqueólogo. Y para mí no supone... O sea, no veo que me haya dado ningún sinsabor, realmente. El caso es que es una cosa que hay que perseguir con mucha insistencia y hay momentos en los que, evidentemente, como en todas las profesiones o en todos los campos, pues las cosas no van tan bien, pero no lo consideraría algo, lo consideraría algo más dentro de todo el proceso de la vida de una persona, de la profesión. Yo realmente no creo que me haya dado ningún sinsabor lo que hago. Estoy súper contento de hacer lo que hago. Si estás súper contento de hacer lo que haces y no te ha dado ningún sinsabor, estás entre los privilegiados, los trabajadores privilegiados, porque eso todo el mundo, ¿verdad?, en su profesión no lo puede decir. A lo mejor me estoy engañando No, yo es tu sensación. Está claro que si evidentemente disfrutas con lo que haces, eso no hace falta más que verlo, y si no te ha dado ningún sinsabor, pues bendito sea. Claro, más allá de los sinsabores, sinsabores que es que tienen que existir. Claro. ¿No? Vivimos así de forma tan risueña, tan Juan Manuel, también te enfrascas en un estudio sobre la torre de la Puerta de Rota, de aquí de Sanlúcar. ¿Cuál es la historia de esa torre? La torre también fue... O sea, estamos hablando de monumentos
Sí, son monumentos, estamos hablando en el mismo espacio, en la Fuente Vieja, seguimos hablando de la plaza de la Fuente Vieja, pero son dos monumentos totalmente diferentes, en un sentido militar como es el de la torre y en un sentido civil como es el de la fuente. El de la torre realmente fue algo que fuimos provocando nosotros de alguna forma, porque tampoco estaba contemplado en el proyecto sacar fuera la torre, ni siquiera se sabía que ahí había una torre, por mucho que digan muchos que sí que ahí había una torre. Nadie sabía que ahí había una torre, primero porque estaba oculta tras 20 y 10 centímetros de capas y capas y capas de mortero, de lucio de cal y de cemento. O sea, esa torre nadie nunca la ha visto visible. Y luego estaba bastante camuflada en la esquinita esa entre la puerta de Rota y las fachadas de los edificios, estaba muy camuflada, al punto de que ahí todo el que llegaba y se paraba a mirar, y yo le preguntaba qué era lo que había ahí, nadie sabía qué es lo que había ahí. Entonces la historia de la torre, realmente lo que es una torre de flanqueo, justo a su lado está la otra torre de flanqueo, lo que pasa es que está un poco embutida está bastante embutida en las edificaciones que la han ido ocultando. Son dos torres de flanqueo de la propia puerta, realmente. Entonces, descubrir esa torre a nosotros nos ha generado más preguntas que respuestas. Realmente nos ha dejado un poco diciendo que hay que seguir investigando un poco más, porque sí, tenemos la torre, pero es que no sabemos realmente qué función, o sea, qué pasaba con el arco que existía anteriormente a la torre. Esas fotografías del 1910 de las que tú hablas, Rafa, de las que estuvimos hablando anteriormente, que muestran un arco con un balcón, tenemos la sospecha de que eso es un cobertizo que se tira entre torre y torre, se tira Sí, como tapando el pasadizo, un pasadizo. Exactamente. Entonces tenemos la sospecha de que eso es a lo que se le llamaba arquillo de Rota, ¿vale? Porque Barbadillo, en su libro, en 1942, ya habla del arquillo de Rota. Y esa forma de denominar a un arco arquillo, digamos como de rebajarle un poco de categoría, de si no es un arco, es un arquillo, hace referencia a ese arquillo, y que ese arquillo es posterior a la propia puerta. O sea, ese arquillo se hace posiblemente en el siglo XVIII y se hace con una función de ocupar el espacio para vivienda. Es un cobertizo que se tira. ¿Qué pasa? Que eso ha camuflado también la propia puerta la puerta medieval, que realmente no sabemos cómo era. Claro. Porque el arco, tú lo sabes, ya se sabe que el arco que existe actualmente es un arco de 1975, es una cosa totalmente... Además, eso es muy bueno, ¿no? Porque tú, por ejemplo, hablas de un falso histórico en el arco de Rota, y es algo que yo siempre creo que es una verdad incómoda para la ciudadanía. Y es una verdad incómoda porque en el ideario colectivo hemos visto el arco tal como lo hemos visto de los años 70 para acá, y la gente joven más todavía, con lo cual nos pensamos que eso sigue siendo un monumento o una puerta que puede tener X años en el tiempo y tal y cual, y al final tiene que llegar un especialista, un historiador, un arqueólogo y decir, no señores, esto es de los años 70, o sea, el arco no es nada de lo que se podíamos imaginar hace X años, ¿no? O sea, que es un falso histórico. Sí, es un falso histórico, además se hacía mucho en los años, digamos, de los años de la época franquista y demás. Hay muchos arquitectos que, no solo en San Lucas, sino en varios puntos de Andalucía, pues hacen una reconstrucción un poco idealizada de lo que ellos pensaban que podía ser. Entonces, este es un caso de ello. ¿Qué ocurre? Que el arco es del año 75, tiene casi 50 años. Todas las generaciones como la tuya y la mía, Rafa, cuando hemos nacido, hemos pasado por ahí. Yo siempre he pensado que el arco era realmente un arco de muchísima más antigüedad, ¿no? ¿Y yo? Yo lo pensaba. Yo he de confesar que yo he descubierto que ese arco era bastante moderno a raíz de toda esta actividad arqueológica. Entonces, eso ha generado un poco de debate, porque hay muchas personas que como que no quieren ver la realidad de que ese arco es muy reciente.
Entonces dicen que no, que ese arco es bastante más antiguo, cuando incluso existen fotografías y grabados que demuestran que ahí no había arco y que el mismo Barbadillo en su época ya dice que el arco se ha venido abajo. Pero además la puerta se ha venido abajo ahí. Pero no sé si tenéis perfectamente hilada la cronología, ¿no?, del arco desde principios o finales del 19 hasta ahora, porque por ejemplo estuvimos viendo una serie de grabados que habían salido en revistas ilustradas de la época, donde la fisionomía del arco en su remate final y tal era totalmente diferente a la que después se encuentra con el barcón y después totalmente diferente a la de los años 70. Porque es que ha cambiado mucho. Es que es un monumento bastante antiguo. O sea, la puerta de Rota, o la Puerta de la Fuente, como se la llamaba en el siglo XVI, o sea, es un monumento que viene desde el siglo XIV. Entonces, ha tenido una cantidad de avatares. Nosotros hemos detectado varias reformas en la propia torre. Pero es que luego, claro, ha ido cambiando en todos esos siglos de forma. O sea, de la que tú hablas, Rafa, de principios del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, finales del siglo XIX, es la que nosotros pensamos que corresponde con un cobertizo, que no tiene nada que ver con la puerta histórica. Y los remates que hay en la parte superior recuerdan más a una especie de arquitectura romanticista, de recreación y demás. Entonces, eso fue un arco de Rota. Luego, nosotros conocemos otro arco de Rota, claro, exactamente. que es el que nosotros en nuestro imaginario tenemos desde... Y hemos idealizado porque lo hemos visto, claro, como arquitectura civil establecida donde pasábamos y sabíamos cómo era porque era lo que estábamos viendo. Nosotros yo defiendo de que realmente el arco de Rota, o la puerta de Rota como la conocemos hoy en día, forma parte del paisaje urbano. A mí es un arco que, aun siendo un falso histórico, aun cuando te subes arriba y te das cuenta de que aquellos son ladrillos perforados y que no tienen nada más, ya forma parte de nuestra... O sea, de nuestro paisaje urbano. Sí, por ahí la frase es magnífica, es paisaje urbano. El paisaje urbano, pasan hermandades, o sea, ha creado una cantidad de fotografías bellísimas. Sí, es un sitio estético, ¿no? Claro, y visual, ¿no? Ya se ha creado una nueva puerta de Rota. Pero claro, bueno, hay que saber que esa puerta de Rota tiene 50 años a lo sumo. Claro. Además, hablando de eso, precisamente, ¿no?, de esa estética urbana, cuando haces ese trabajo en la puerta de Rota o haces el trabajo en la Fuente Vieja, también yo creo que tú y tus compañeros y colegas pensaréis que no otros tesoros ocultos estéticos y visuales que en su momento estuvieron y que han quedado difuminados por el paso del tiempo y por la muerte de otras generaciones, todavía no se encontrarán en Sanlúcar enterrados, ¿no? Sí, mira, a colación de esto, Rafa, es verdad, o sea, esto es un trabajo que no es solo, evidentemente no es solo mío, o sea, yo soy a lo mejor la cabeza más visible, pero bueno, detrás de esto está Diego Bejarano, que es un arqueólogo de Jerez, magnífico arqueólogo y compañero buenísimo de trabajo, Ismael Rodríguez, que es la persona encargada de la restauración, restaurador, bueno, y otras muchas más personas que estuvieron involucradas, Paco Moreno, el encargado de obra, Manolo Casal, que estuvo también siempre atento. Todas estas personas, digamos que somos las que hemos estado integrando la recuperación de todo eso. Y siempre, a modo de guasa, decíamos que nos encantaría coger un pico y picar todas las paredes de Sanlúcar. Tenemos sospechas de donde existen muchísimos más monumentos, sobre todo relacionados con la muralla. La muralla de Sanlúcar, a pesar de lo que se piense, se conserva en muchísimos tramos, en medianeras de casas, en medianeras de casas que se le arrimaron, que están adosadas, pero que realmente si nos ponemos a ver todos los puntos en los que nos dicen que existe la muralla, particulares que nos dicen por mi casa está la muralla, comercios que nos dicen por mi casa está la muralla, sí que se conserva bastante de lo que era el recinto amurallado. Amurallado, ¿no? Y defensivo, ¿no? Sí, se conserva bastante. Evidentemente difícil de traerlo porque forma parte ahora mismo de las propias casas. Claro. Pero por ejemplo hay un solar en la calle San Agustín, el solar número 19, que está... sí, haciendo esquina, ¿no?
está casi ya haciendo esquina con la Cruz del Pasaje, ¿no? Entonces, ahí está la muralla. Esa obra, por motivos, no los conozco demasiado bien, pero esa obra está paralizada desde el 2008, porque ahí aparecieron los restos de la muralla, claro, que venía desde el Colegio Albaicín, claro, en dirección San Agustín. Todo ese tramo que va desde el Colegio del Albaicín hasta prácticamente el muro bajo, toda esa zona conserva la muralla. Conserva gran parte de la muralla. Pero ese tipo de patrimonio debería estar ya puesto en marcha, o sea, su restauración, su conservación, catalogación y poder visitarse y que sea una parte más visible del rico patrimonio sanluqueño, ¿no? Es que volvemos ahora a lo que estábamos hablando anteriormente, Rafa. Es que si tú no tienes ya digamos, una estructura o un equipo que esté trabajando este tipo de cuestiones, difícilmente vas a poder luego hacer una salvaguarda del patrimonio. Sí, de forma espontánea. Oye, apareció aquí esto, venga, vamos. No, esto tiene que tener ya un trabajo hecho. Y en referencia a que hay que separar la política del patrimonio, es porque los políticos tienen una visión a corto plazo, que es de 4 años. Y si en esos 4 años cabe a algún tipo de proyecto, se hace. Si el proyecto va a ser a largo plazo, porque el patrimonio yo lo entiendo que debe ser algo a largo plazo, entonces parece que no se involucran, porque ya no tienen rédito político. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces, eso yo creo que no es un mal solo de Sanlúcar, eso ocurre en muchísimos municipios, pero sí ve que en otros municipios han tomado desde hace ya varios años carta en el asunto. Por ejemplo, el caso de Niebla llevan 20 años expropiando las casas, evidentemente indemnizando a las personas que vivían en esas casas, porque la mayoría de las casas se habían adosado a lo que es el castillo de Niebla. Entonces llevan más de 20 años en un proceso que ellos saben que va a durar mucho más allá de 4 años políticos. No, pero eso no lo puede crear, eso no puede estar bajo ningún partido político, eso debe de existir en Sanlúcar. Evidentemente algún partido político lo tendrá en algún momento que crear y poner. Pero el fin tiene que ser el bien común, o sea, claro, nada más. Claro, el patrimonio es algo de todos. Claro. Además yo recuerdo, ahora estabas hablando sobre esa muralla, ¿no?, que estaba, pues evidentemente, el cinturón defensivo, ¿no?, amurallado de la ciudad de Sanlúcar, pero por ejemplo en Jerez pasaba igual, ¿no?, con su cinturón está integrado en bares, está integrado en restaurantes, en tiendas de ropa, donde tú entras, está el cristal con sus luces, pero se ve la muralla, o sea, no interfiere, digamos, en la vida comercial de la ciudad porque está perfectamente integrada, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al principio de la conversación, pasaba con las grandes bodegas, ¿no?, con esas grandes catedrales que se transforman desde dentro en loft, en viviendas, tal, pero tú desde fuera ves la estética perfectamente bodeguera, e incluso, por ejemplo, en el puerto han abierto ahora un supermercado y entras dentro y es gracioso porque está el supermercado perfectamente montado, pero la bodega por fuera es igual y por dentro guarda sus pilares, sus techos, sus arcos, tal, y está integrado el supermercado, lo cual es una manera de construir bastante sostenible y bastante, digamos que mimetizada, ¿no?, con los tiempos que corren. Sí, evidentemente, a ver, el patrimonio genera muchísimos gastos. O sea, mantener un patrimonio, Sanlúcar tiene la suerte de tener un patrimonio que tiene, pero realmente es una cosa que hay que abordar, una cosa bastante costosa, que hay que, evidentemente, un ayuntamiento por sí solo no puede presupuestar todo lo que se debería de hacer en Sanlúcar, pero bueno, pues existe, digamos, ayudas desde Europa, etcétera, que podrían sufragar muchísimos de los proyectos que Sanlúcar realmente necesita para conservar su patrimonio. Y el caso que me cuentas de la bodega, pues sí, algún uso hay que darle al patrimonio, muchas veces acertado, muchas veces desacertado, pero bueno, realmente se puede buscar un equilibrio entre que el bien patrimonial en sí siga en pie y se le dé una funcionalidad desde la actualidad. Claro. Evidentemente sí. Juan Manuel, yo te pregunté en el 2018 sobre qué diferencias notabas entre el mundo de la arqueología en España en relación con otros países.
A día de hoy, a este año en curso que estamos viviendo, voy a hacerte la misma pregunta, pero preguntándote también si has notado algún tipo de cambio. Yo estoy un poco desconectado, Rafa, de la arqueología que se está llevando a cabo ahora mismo en otros países y demás. Creo que aquí en España ha cambiado bastante poco respecto a lo que, no sé qué contesté en el 2018, pero posiblemente te volvería a contestar lo mismo, que es que ha cambiado muy poco. Y sigue pendiente, por ejemplo, ya que estamos hablando tanto de San Lucas, sigue pendiente el que se tome la arqueología como algo bastante esencial y fundamental dentro de lo que es la organización de un municipio. En el caso de San Lucas hemos visto, con el ejemplo de la Fuente Vieja, que un control de zanjas y de arquetas ha llevado a la recuperación de 2 monumentos. Entonces, en Europa, yo conozco el caso inglés, sí sé que son muy estrictos a la hora de ese control arqueológico que se hace sobre cada una de las obras y cada uno de los movimientos de tierra, sí, sin tener el precedente de que en ese lugar ya se sabe que existe o no existe, no, solo por el hecho de mover un pedazo de tierra en el entorno de las ciudades, sí que se hace un seguimiento arqueológico. Yo creo que eso, no sé si a España le falta. Yo veo el caso de ciudades como San Lucas, que sí que le falta. Aquí no se puede seguir permitiendo que se sigan habiendo acometidas de luz o de gas o de agua, de lo que sea en la ciudad, y no haya controles arqueológicos. Porque tenemos el caso de que la Fuente Vieja se iba a controlar una zanja que profundizaba 30 centímetros. Y de repente tenemos 2 monumentos en la ciudad. Claro. O sea, es un ejemplo de todo lo que se puede ganar y todo lo que se puede perder si ese control no se lleva a cabo. Has hablado de Inglaterra, donde has estado, hablaste en ese 2018 de esas excavaciones que habías hecho en Inglaterra, pero también es verdad que has publicado ahora en la Universidad de Cambridge, creo que con un colega, ¿no? Con un compañero, ¿no? Sí, bueno, yo ahí digamos que soy más un poco un convidado de piedra realmente, porque en el elenco de investigadores de diferentes universidades, y yo por el hecho de que uno de los hallazgos que nosotros hicimos en el arrabal de Sacunda, en Córdoba, el arrabal de Sacunda es un arrabal que a principios del siglo XIX se prohíbe por una serie de revueltas y demás que no viene ahora aquí al caso, pero el caso es que ahí se prohíbe la construcción, ¿vale? Estamos hablando de época islámica, se prohíbe la construcción a raíz de esa revuelta y se sella, digamos, esa zona. Sacunda está justo al otro lado del río, una vez que cruza el puente romano, está la Calahorra y toda esa zona, esa lengua, un meandro que hace el río. Ahí se ha sellado un yacimiento islámico del siglo VIII y principios del siglo IX. ¿Qué ocurre? Que eso da una información esencial para esa época que en otros sitios no se tiene. ¿Qué ocurrió? Que nosotros en una excavación que hicimos encontramos un horno y una serie de estructuras que luego relacionamos con un taller de vidrio. Entonces, todos estos especialistas que han llevado a cabo la publicación y la investigación en Cambridge y demás, pues contaron con los restos, digamos, que yo sí había, claro. Había otros compañeros, José Manuel Salinas y Ramón Navas, habíamos sacado fuera. Entonces me invitaron a la participación en la investigación, con lo cual yo estoy súper contento. Hombre, claro, es una experiencia preciosa, ¿no? Sí, una experiencia muy bonita. Y además yo lo cuento, a mi pareja se lo cuento siempre, de sí, a mí lo que más me gusta es que en la publicación de Cambridge aparece, como me pidieron mi dirección, que eso luego ellos lo publican para ver ese investigador qué relación tiene, demás, vínculos, pues yo puse la barriada de Andalucía. Entonces yo jocosamente decía, en Cambridge está publicado el nombre de la barriada de Andalucía y de la casa de mis padres, claro, evidentemente, claro. Como una forma de decir, mira, es lo único, a mis padres, ¿no? es lo que podía hacer por vosotros, que vuestra casa está en ha pasado la frontera. Claro, está ahí en Cambridge y ahí quedará para los restos. Para los restos. Juanma, ha sido un verdadero placer, como siempre.
La verdad que era interesante contar todas estas nuevas investigaciones y esos nuevos trabajos arqueológicos que se ha hecho en Sanlúcar, con lo cual muy agradecido y nada, encantado de tenerte aquí. Gracias a ti, Rafa, muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.